Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hablar del cambio de residencia fiscal. Irse a un país no es irse de viaje a visitar un país, sino tomar la decisión de cambiar con todas las consecuencias y una de ellas es la residencia fiscal. Como siempre, cuando cambias de país, de residencia fiscal, pues el país que te acoge con los brazos abiertos generalmente, y en el país donde te vas, pues normalmente lo que te quiere es retener. Sin lugar a dudas, pues eres un contribuyente que lo que están acostumbrados es que no te muevas del país donde naciste, ¿no? En ese sentido, hay como Saturno comiéndose a sus hijos, pues podéis notar las consecuencias de querer hacer un cambio si no lo hacéis en condiciones. Creé una sección que es la de expatriados y hablé un poco en forma general pues las cosas, las razones que te pueden llevar a cambiar de país. Nadie se quiere marcharse de su país por principio, pero sí que a veces es necesario hacer cambios, ¿no? Y entonces empecé, pues no sé, alguno pues para los jubilados, pues documentos que te va a exigir el país de origen, en este caso España, o cosas que vas a tener que hacer como cambios de carnet de conducir o tener otro tipo de documentaciones que ya iremos hablando, ¿no? Como nos dijo Darwin, no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino aquella que se adapta a los cambios. En ese sentido, lo que hay que hacer es tomarte el tiempo suficiente, analizar todo el entorno, ver a qué tienes que estar sujeto y cumplirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a recordar un poco que todo proceso, y como es en este caso el cambio de residencia fiscal, pues lleva una serie de pasos, ¿no? Esto no es nada de improvisar y de me levanto esta mañana, me cojo un cabreo, pues me cambio de país, no. Lleva su proceso, ¿no? Y además, pues tenemos que analizar por qué razones lo hacemos. Ver los pros y los contras, tomar la decisión y empezar a dar los primeros pasos. En ese sentido, yo por lo menos lo que os puedo aconsejar es que consultéis, primero que os informéis, consultéis, posiblemente tengáis que tocar y hablar con gente especializada, pero que no descanséis todo ese trabajo en otros, sino que toméis la responsabilidad de analizarlo y aprender, porque en este proceso te das cuenta que mucha gente al final termina dependiendo de terceros y los terceros pues muchas veces pues no sienten, pues si sale la cosa bien, pues perfecto, pero si sale mal, el responsable último ante tu estado del que sales eres tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es importante asumir esa responsabilidad. Y luego, importantísimo, tomas ya la decisión y la tomas con todas las consecuencias. Cuando llegas a un nuevo país, yo creo que lo importante es integrarte, conocer, aprender, qué es lo que te va a hacer crecer como persona. Vas a salir de tu zona de confort y vas a empezar desde cero. O sea, un idioma diferente, unas costumbres diferentes, una gastronomía diferente, pero eso lo que, lejos de perjudicarte, lo que te va a hacer es crecer como persona, coger nuevas habilidades y luego lo que, como siempre os digo, y en el caso de las inversiones igual, pues se vuelve a hacer un rebalanceo, se valora tras pasado un periodo, decir, oye, me he equivocado, pues no pasa nada, si te equivocas, vuelves a rehacer y si te hace falta cambiar de país, vuelves a cambiar de país. Bien, vamos ahora a lo importante. Como os decía, hay un país que te acoge y un país del que sales. Normalmente el más severo y el más duro, en líneas generales, va a ser del que sales, ¿no? En el caso de España, pues si tú miras para ser residente en España, pues si pasas más de 183 días, ya ahí te consideran que eres que estás en España y tributas en España. Luego, importante, una vivienda a tu disposición. Esto
no es que digas me voy de hotel o me voy, no. Lo que tienes que tener es una residencia fija que puede ser por compra o por alquiler. Y luego también los centros de interés vitales, que más o menos son dos principalmente. Uno son los intereses económicos y otro los intereses familiares. No te lo van a dejar fácil, en el sentido de si tú tienes una empresa o si tú estás casado o tienes hijos, pues el tema al Estado le importa poco que te lleves a la mujer y a los hijos, pero sí que lo van a utilizar para decir que no ha sido un cambio real, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta y, por supuesto, tenéis que analizar y ver si tenemos un tratado de doble imposición. En ese sentido, la mayoría de los países del que sales y al que vas, pues mirar si tiene una legislación específica para resolver conflictos, ¿no? Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, no se os olvide darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Muy bien, hemos marcado lo del tratado de doble imposición. Pues yo creo que es lo primero que deberíais buscar. Y cuando digo tratado, en el caso de España y Portugal, no es ni el de Tordesillas ni el de Zaragoza, que por cierto ahí pone 1521, pero no pudo ser 1521 porque la nao Victoria volvió el 1522, fue 1529. Y ahí, igual que Portugal y España se repartieron el mundo, primero en el Tratado de Tordesillas en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América y entonces dijeron el mundo hay que buscarle hasta qué punto entra Portugal y hasta qué punto entra España, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un primer tratado y luego cuando se dio la vuelta al mundo con la nao Victoria, pues surgió otro problema y entonces tuvieron que buscar, se dieron cuenta que la Tierra era redonda y que no solamente se podía poner una línea, sino que había que poner una segunda línea. Pero bueno, vamos a avanzar y vemos cómo podemos saber qué tratado aplica en el caso de España y Portugal, y es muy sencillo. Yo he cogido el de Portugal, pero bueno, entráis a la agencia tributaria y tenéis todos los países, y te dice qué países tienen firmado un acuerdo de doble imposición entre España y el otro país, ¿no? Y si cuando entréis en ello veréis que no es muy fácil, que no es intuitivo, no te lo dejan fácil, y además casi, bueno, aquí te habla de los residentes, yo casi lo recomiendo que se lea al revés, de abajo para arriba, ¿no? Porque te vas dando cuenta de la importancia, por ejemplo, el punto de la importancia que puede ser tener doble nacionalidad, porque si solo tienes una, ya veis lo que te pone en el C, ¿no? Que si hay duda y solo tienes una nacionalidad, en la que aplica es la nacionalidad que tienes, ¿no? Entonces, bueno, ahí te va explicando el tema de la residencia, el tema del domicilio, el tema de los intereses vitales, ¿no? Entonces, este es un punto que se tiene que ver en cuenta, el tema de los tratados de doble imposición. Pero bueno, yo con la experiencia personal creo que la realidad es fácil de demostrar. Por eso, si tomáis una decisión, tomarla con todas las consecuencias. Esto no es de coger y decir, me voy para engañar, no. Si tomas la decisión, la tomas con todas las consecuencias. Nada de improvisaciones. Hay que prepararlo y ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, no busquemos atajos. Alguno me comenta y me dice, bueno, pero si yo voy y hago una simulación, no, olvidaros de eso. La realidad. Y con la realidad estaréis tranquilos. Primero, lo de la vivienda a disposición. Entonces, lo primero que cuando vas a un país, en el caso de Portugal, pues buscas una residencia, o la compras o la alquilas, tienes tu contrato, importante contrato, no vale que te diga, pues bueno, le pago a un señor el negro, no, hacer las cosas bien. Siguiente paso, no haces nada con que te tires todo el año viviendo en el otro país, tengas una vivienda, si no eres residente fiscal en ese país. Entonces, de una vez que ya tienes la residencia, o incluso antes podrías, por ejemplo, puedes tener número fiscal, en Portugal tú puedes tener el número fiscal y vivir en España. Puedes tener una cuenta en Portugal, luego ya sabéis que eso ya lo haremos si queréis en algún otro vídeo. Puedes tener número fiscal en Portugal, con residencia en España, abres una cuenta, tienes dinero en Portugal. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que si te pasas de una cierta cantidad tendrás que hacer el 720
y si tienes intereses, pues tributarán como corresponda, ¿no? Pero ya cuando tomas el paso de cambiar de país, ya tienes la residencia fiscal. La residencia fiscal te la van a dar fácilmente en casi todos los países. En el caso de Portugal, pues es un trámite sencillo, que lo podéis hacer vosotros mismos, y si no, pues recurrir a un representante que os cobrará pues una cantidad por hacerlo, ¿no? Importante, ya tienes la residencia fiscal en el otro país, pero Hacienda española, le tienes que comunicar mediante el modelo 030. Vais a aprender muchísimo de modelos y de obligaciones. Veréis que la Hacienda no os va a dejar tan tranquilos. Entonces tenéis que hacer la comunicación mediante el modelo 030, que es muy sencillo de hacer, se puede hacer online, confirmar que está bien hecho y ya en ese sentido ya tienes un país que te acoge, que eres residente fiscal en ese país, y lo que estás haciendo es comunicando del país que sales que ya no eres residente en ese país. Ojo, no quiere decir que ya no tengas obligaciones, Si tienes viviendas o tienes intereses económicos, tendrás que despacharlos en el país de donde sales. Importante, de una vez que has comunicado a Hacienda, comunicar el cambio de residencia a las entidades bancarias. Imagínate que tienes en España un banco y no le dices nada, pues él cualquier operación que haga, si tiene que hacer retenciones, hará retenciones. También importante, y como os he comentado antes, comunicar, si estáis cobrando una pensión, tenéis que comunicar a la Seguridad Social que no sois residentes fiscales en España para que no os haga la retención y tendréis que pagar en el país de destino los impuestos correspondientes, ¿no? Importante. Ahí os pongo el tratado de doble imposición. Leerlo, estudiarlo, no es fácil, porque las frases y cómo van explicando las diferentes puertas que te obligan a tributar para que te consideren que realmente te has salido del país, sí que es importante conocerlo, ¿no? Y luego, pues el círculo vital y la integración. El círculo vital, pues bueno, tus intereses económicos, tus intereses familiares, pues bueno, si estás casado, pues facilita que tu mujer esté contigo. Si tienes niños pequeños, ahí tienes un problema, pero si ya son niños que tienen ya 40, 50 años, pues bueno, tu círculo familiar se reduce, ¿no? Y luego, pues la integración para mí es fundamental en el sentido de vivir el país en el que vas, Entonces, en ese sentido, tenéis que considerar que la integración es un paso más. Al final, pues echarás nuevos amigos, no vas a perder los que tienes y realmente mantendrás los que realmente tenías antes, ¿no? Pero que en el caso de la integración no hay cosa que más pena me dé que ver gente que cambia de país, que toma las decisiones y no se aprovecha de la parte positiva que es el enriquecerte conociendo nuevas personas, nuevas costumbres y vivir la vida del país que te acoge. Ya se dijo, aunque fue un anónimo, eso de lo bueno nunca es fácil, lo fácil nunca es bueno. Pues en ese sentido, si tomáis la decisión, ser valientes y sobre todo disfrutar del cambio. Aquí podéis dejar en comentarios si queréis que puntualicemos en alguno de los temas, y si no, me mandáis, si queréis que sea un poco más privado la comunicación, pues me mandáis al correo electrónico del canal y os comentaré, o incluso si hace falta hacer alguna aclaración la haré. Como siempre, no son recomendaciones, sino compartir experiencias, y lo importante es que os forméis, que os informéis y que toméis una decisión con cabeza y sin improvisación. Pues muchas gracias. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo.